Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El veterano de acero. La estación espacial Nexus 47 orbitaba una estrella moribunda, suspendida en el borde de un sistema olvidado por la diplomacia y la ley. Era el tipo de lugar donde la galaxia arrojaba lo que no quería ver: mercenarios sin bandera, refugiados de guerras antiguas, traficantes de órganos, androides defectuosos y soldados rotos por dentro. Y entre ellos, esa noche, Cortal el Imbatible caminó hacia la cantina con el paso firme y la mirada de quien había visto morir a mundos enteros. Su armadura ceremonial, forjada con placas de los huesos de sus enemigos, relucía bajo la tenue luz púrpura. En su espalda, una espada de impacto gravitacional que solo él podía levantar. Todos se apartaban a su paso. Incluso los cyborgs de seguridad bajaban la mirada. Cortal no era solo un guerrero. Era una leyenda viviente. Entró en la cantina sin mirar a nadie. Se sentó en un rincón apartado y pidió una botella de hidromezcla ácida. No necesitaba compañía. No necesitaba conversación. Pero ese fue el error. Porque a 2 mesas de distancia, un grupo de humanos conversaba con voz baja. Y no hablaban de comercio, ni de política. Hablaban de guerra. De su guerra. Le atravesaron el pecho con una lanza de plasma, decía uno. Y él simplemente se la arrancó y siguió avanzando. Cortal levantó una ceja. 3 días caminó así, agregó otro. Lo encontramos con la lanza oxidada colgando de su mochila, y un cachorro entre los brazos. Ni siquiera era suyo el perro. El veterano alienígena frunció el ceño. Había escuchado exageraciones antes. Pero algo en la voz de esos humanos tenía un tono diferente. No era alarde. Era recuerdo. Yo estuve en Helios 4, intervino una mujer de cabello oscuro. Vi como una soldado humana se negó a evacuar cuando su escuadrón cayó. Se quedó sola, con un solo brazo funcional, defendiendo el paso entre 2 cañones. Derribó 5 tanques de asedio. A golpes. El grupo rió. Pero no era risa de burla. Era risa de quienes han compartido el infierno y han regresado con cicatrices que todavía sangran por dentro. Cortal se sirvió un vaso. Bebió en silencio. Escuchaba sin querer hacerlo. Y algo en su interior, algo que llevaba siglos dormido, empezó a agitarse. Una figura humana se acercó a la barra. No era joven. Tampoco fuerte. Un camarero de rostro cansado y uniforme raído. Otra ronda para esos locos, pidió con voz grave. Y uno para el veterano también. Cortal no dijo nada. Solo aceptó el vaso. El camarero lo miró con una sonrisa torcida. ¿Escuchó algo que no le guste? He escuchado mentiras mejores, respondió Cortal, sin mirarlo. ¿Mentiras? Rió el humano. Amigo, eso no son cuentos. Son heridas abiertas. El silencio se apoderó del espacio entre ellos. El camarero apoyó los codos sobre la barra. ¿Sabe por qué le temen tanto a los humanos fuera de los núcleos colonizados? Cortal entrecerró los ojos. Porque ustedes mueren fácil, espetó. Porque son frágiles. No, dijo el humano con calma. Porque no saben cuándo detenerse. Porque aunque se les arranquen los brazos, siguen peleando con los dientes. Porque a veces, lo que sobrevive no debería seguir vivo, y sin embargo, lo hace. El alienígena guardó silencio. Algo en esa frase le resultó incómodamente familiar. Yo vi eso, continuó el camarero. Vi a un niño de 11 años lanzar un cuchillo a los ojos de un soldado de asalto Karnan para salvar a su hermana. ¿Eso es guerra? ¿Eso es táctica? No. Eso es locura. Y los nuestros, la tienen en la sangre. Cortal sintió un escalofrío. No físico. Era algo más profundo. Un recuerdo antiguo, enterrado. Hace décadas, en el conflicto de Ventor, su escuadra había arrasado una colonia de terraformación. Todo fue según el protocolo. Hasta que un grupo de humanos salió de las cavernas. Sin armas. Sin trajes. Solo cuerpos maltrechos, ojos llenos de furia, y piedras en las manos. Perdió a 4 de sus mejores hombres ese día. Sin entender cómo. El camarero llenó su vaso y se alejó. Cortal observó de nuevo a los humanos. Reían. Compartían historias imposibles. No hablaban de escudos de plasma ni de armamento orbital. Hablaban de madres que luchaban con jeringas, de hermanos que caminaban entre cadáveres solo para recuperar una foto familiar, de soldados que se arrastraban con las piernas rotas para activar un detonador.
Y entonces lo entendió. Los humanos no luchaban como las demás especies. No luchaban para ganar. Luchaban para que el enemigo entendiera que jamás sería suficiente. No había gloria en sus ojos. Había memoria, dolor, rabia contenida. Cortal terminó su bebida. Por primera vez en siglos, no tenía hambre de combate. Tenía preguntas. Pero lo que aún no sabía, era que las respuestas lo llevarían al borde del colapso. Porque los monstruos que él había enfrentado toda su vida, no eran comparables a la oscuridad que habitaba dentro de la especie humana. Y apenas había escuchado el principio. La historia del soldado sin sombra. El silencio se había vuelto denso en la cantina. Los murmullos habituales de mercenarios ebrios y traficantes alienígenas se habían transformado en una quietud extraña, como si algo invisible flotara en el aire, conteniendo la respiración de todos. Cortal permanecía en su asiento, con la mirada clavada en el vaso vacío frente a él. No había parpadeado en minutos. No lo necesitaba. Lo que lo mantenía inmóvil no era el alcohol, sino algo mucho más raro para alguien de su especie, un vestigio de duda. Entonces, el camarero volvió, esta vez sin una bandeja en las manos. ¿Quiere escuchar algo que de verdad le quite el sueño?, preguntó sin rodeos. Cortal lo miró. No asintió. No hizo gesto alguno. Pero el camarero interpretó correctamente su silencio. Se llamaba Nathaniel Crow, dijo mientras se sentaba frente al veterano. Aunque la mayoría lo conocía como el soldado sin sombra. Un murmullo recorrió la barra. Algunos humanos bajaron la mirada. Otros simplemente se quedaron en silencio. Era evidente que aquel nombre no era un mito cualquiera. Era parte de algo más profundo. No hay registros visuales de él, continuó el camarero. Jamás permitía que lo fotografiaran. Nunca transmitía sus operaciones. Y sin embargo, en cada conflicto donde estuvo, las unidades enemigas desaparecían sin dejar rastro. Sin disparos. Sin señales. Solo silencio. Cortal apretó lentamente los puños. ¿Qué tipo de arma usaba? El camarero sonrió. Una sonrisa vacía. Ninguna que puedas rastrear. Crono necesitaba armas. Usaba miedo. Puro, crudo, intacto. Las palabras se clavaron como cuchillas oxidadas. Cortal no creía en el miedo. Era una emoción que había arrancado de su código de batalla siglos atrás. Pero algo en ese relato comenzaba a perforar su lógica. Durante la campaña de Ciferis Prime, los Sualcar, maestros en telepatía, lograron capturarlo, siguió el camarero, bajando un poco la voz. Lo llevaron a su nave nodriza, con todos los sistemas de contención activados, campos neuronales, inhibidores de recuerdos, cámaras de aislamiento emocional. Y, en menos de 24 horas, la nave envió una señal de auxilio. Cuando una patrulla llegó a investigar, solo encontraron a Crow, sentado en el puente de mando, cubierto de sangre. Sonriendo. Cortal no dijo nada. Los Sualcar no supieron explicar lo que pasó, añadió. Solo repetían una palabra antes de morir, vacío. Uno de los humanos del fondo se acercó. Su rostro estaba cubierto de cicatrices mal cerradas. Tenía un brazo robótico y el otro temblaba como si contuviera un terremoto. Yo serví con él una vez, dijo con voz ronca. En Ecronis Delta. Estábamos atrapados en un búnker con 3 flancos abiertos. Estábamos muertos. Pero Crow apareció, solo, sin decir palabra. Caminó hacia el frente enemigo y, no sé qué hizo. Solo recuerdo ver a los Carnari huyendo y disparándose entre ellos. ¿Hipnosis?, preguntó un alienígena desde una mesa cercana. No, respondió el veterano humano, mirando al vacío. Era peor. Sentían que si no escapaban de él, se encontrarían con algo, que haría que desearan no haber nacido. Cortal sentía el pulso subir. Era un guerrero. Un asesino entrenado. Había cortado cabezas con sus propias manos, había destruido naves desde dentro. Y sin embargo, esas historias le parecían irreales. No porque fueran exageradas, sino porque nadie las contaba como una fábula. Las contaban con ese tono seco y directo de quien recuerda una herida que aún supura. ¿Dónde está ahora ese Crow? Nadie lo sabe, respondió el camarero. Dicen que murió en silencio, que desapareció en una misión suicida. Pero algunos creen que sigue ahí afuera, donde lo necesiten. Que no se retira. Solo cambia de sombra. Otros dicen que ni siquiera es humano, agregó una mujer sentada al fondo. Que es una entidad creada por la misma furia que habita en nuestra especie.
Un eco de la desesperación. Un escalofrío recorrió la cantina. Por primera vez, incluso los no humanos dejaron de moverse. Cortal se levantó. Todos lo miraron. Historias, dijo en voz baja, pero con firmeza. Cuentos de fogata. Humanos asustando humanos. El camarero se le quedó mirando. No respondió. Pero antes de que el guerrero pudiera marcharse, una figura encapuchada se levantó en silencio desde una esquina olvidada. Su rostro no se veía. Solo una cicatriz que bajaba desde la frente hasta la clavícula. En Ugarit 5, escuché pasos sin cuerpos, dijo con voz casi susurrada. Uno por uno, mis compañeros fueron desapareciendo. Nadie vio a nadie. Solo sentíamos que algo nos observaba desde dentro de nuestros huesos. La voz bajó aún más. Y entonces escuchamos un susurro. Uno solo. Cortal no podía evitar escuchar. Algo en ese tono lo atrapaba. Algo ancestral. Algo que escapaba a la lógica. El susurro decía, no huyas, aún no has entendido lo que soy. El guerrero retrocedió un paso. Por primera vez en su vida. La figura encapuchada se volvió a sentar. Silencio. Total. Nadie rió. Nadie brindó. Incluso los sintetizadores de la barra dejaron de zumbar. Cortal, que había enfrentado monstruos de niebla, ciclones vivientes, y razas enteras que escupían antimateria, sintió que algo se quebraba en su interior. Y aún no lo sabía, pero esa grieta crecería. Porque los humanos no solo eran resistentes. No solo eran impredecibles. Tenían pesadillas que caminaban entre ellos. Y esa noche, él acababa de conocer una. Sin siquiera verla. Los que volvieron de los muertos. Cortal no había pronunciado palabra desde que la historia del soldado sin sombra se diluyó en el aire denso de la cantina. Seguía de pie, aunque ya no por orgullo. Era más bien un intento inconsciente de conservar su centro, de no perderse. El guerrero había presenciado cómo planetas estallaban, cómo flotas enteras eran devoradas por agujeros gravitacionales. Había visto a los dioses falsos caer, a las máquinas sentir miedo. Pero nada de eso lo había preparado para las palabras que había escuchado esa noche. Ni para lo que vendría. Una nueva voz, rasposa y profunda, emergió desde una esquina menos iluminada. Yo soy uno de ellos. Todos giraron lentamente la cabeza. Era un hombre mayor, su rostro surcado por arrugas que hablaban de batallas silenciosas. Tenía un respirador en el cuello, y parte de su cráneo había sido reemplazado por placas de acero oxidado. Uno de los que regresó, aclaró, mientras se incorporaba con lentitud. Nadie lo interrumpió. Nuestra unidad fue enviada a Iraxi-Sube, una luna minera que había sido tomada por insurgentes genéticos. Se suponía que era una misión rápida, entrar, asegurar y salir. Pero lo que no sabíamos, era que la órbita ya estaba comprometida. Respiró con dificultad. Un proyectil nuclear orbital cayó sobre nuestro sector. 17 soldados murieron al instante. Otros quedaron enterrados bajo kilómetros de roca incandescente. Y nosotros, 3, sobrevivimos. Cortal frunció el ceño. Sabía lo que una explosión orbital hacía a un terreno. Nada sobrevivía. Nada. ¿Cómo? El anciano lo miró. Sus ojos eran vidrios rotos flotando sobre una tormenta. Cavamos. ¿Cavaron? Con las manos. Sin herramientas. Con los huesos de nuestros compañeros caídos. Durante horas. Días. El suelo estaba ardiendo. El aire era veneno. Uno de nosotros murió durante la excavación. Otro, se volvió loco y se arrancó la piel. Pero yo seguí. Un suspiro recorrió el lugar. ¿Por qué? Porque aún tenía una promesa pendiente. Había prometido volver con el medallón de un hermano caído. No importaba el dolor. No importaba la carne quemada. Solo importaba esa promesa. Cortal bajó la mirada un instante. Eso no es valentía, gruñó, como si intentara convencerse. Es locura. Es humanidad, corrigió el anciano. Se hizo el silencio de nuevo. La palabra quedó flotando como un espectro indescifrable. ¿Sabes qué es lo que más temen de nosotros? Preguntó alguien más, un joven humano con las manos temblorosas. Cortal no respondió. Que no peleamos como soldados. No seguimos tácticas perfectas ni maniobras de manual. Peleamos como sobrevivientes. Como huérfanos. Como madres que protegen. Como hermanos que arrastran cadáveres para usarlos de escudo. No hay lógica. Solo decisión.
El alienígena sintió un nudo en la garganta. No físico. Era algo que nunca había experimentado. Una mezcla de incertidumbre con respeto involuntario. Vi a un humano, añadió otro. Uno que se lanzó sobre una mina para salvar a su pelotón. Quedó con la mitad del cuerpo destruido. Lo dieron por muerto. Pero lo escuchamos gritar desde la camilla de desechos cuando intentaban incinerarlo. Tenía el pulmón expuesto, y aún gritaba órdenes. Cortal sintió un escalofrío. Uno real. Su exoesqueleto reaccionó ante el cambio químico interno. Era la señal biológica que su especie emitía ante peligro desconocido. Después de aquello, continuó la voz, ese hombre fue reconstruido. Media columna era de titanio. Tenía una sola pierna y un ojo de repuesto, pero regresó al frente. ¿A vengarse? No. A buscar a su perro. Había quedado atrapado durante la explosión. Cortal parpadeó. Los humanos reían suavemente. Pero no era burla. Era esa risa apagada que nace cuando el dolor ya nos sorprende. Es lo que somos, dijo alguien. Una especie que ama tanto como duele. Que sangra sin detenerse. Que llora mientras dispara. No somos los más rápidos. Ni los más fuertes. Pero somos los últimos en rendirse. El veterano alienígena se dejó caer lentamente en su asiento. Todo en su mundo comenzaba a desmoronarse. Las historias que escuchaban no eran estrategias. No eran planes de ataque. Eran crónicas de resistencia. De obstinación sin sentido. De sacrificios imposibles por causas absurdas. Y eso era lo que lo aterraba. No podía calcularlo. No podía anticiparlo. Las especies que conocía obedecían patrones, miedo, poder, territorio. Los humanos no. Ellos obedecían al recuerdo. A la pérdida. Al amor maldito. Y lo peor de todo, lo compartían como si fuera normal. Cortal observó al anciano. Este sostenía una pequeña caja metálica. La abrió. Dentro, un colgante viejo y quemado. Aquí está, susurró. Lo prometí, y lo cumplí. Aunque el infierno me tragara. La cantina entera enmudeció. El guerrero alienígena, curtido en 1000 batallas, no podía encontrar palabras. Ni excusas. Ni negaciones. Porque los humanos no le habían hablado de victorias. Le habían mostrado lo que eran capaces de hacer, cuando ya habían perdido. La madre del pelotón. Las luces de neón parpadeaban con intermitencia. Afuera, las naves atracaban y despegaban sin cesar, pero en el interior de la cantina, el tiempo parecía haberse detenido. Cortal, aún inmóvil, empezaba a parecer más estatua que guerrero. Un suspiro profundo rompió el silencio. Venía de una mujer sentada junto a la barra. Su rostro estaba marcado por pequeñas cicatrices, y en su cuello colgaba una placa de identificación oxidada. Levantó su vaso y dio un sorbo lento antes de hablar. Les contaré sobre mi madre. Varios humanos bajaron la mirada. Otros asintieron en silencio. Cortal alzó ligeramente la cabeza. No era soldado, dijo la mujer. Era médica de campaña. Nunca recibió entrenamiento de combate. Ni siquiera sabía cómo sostener un rifle correctamente. Pero eso no la detuvo. La mujer dejó el vaso en la barra. Ocurrió en Draco Outpost 17, una estación avanzada en la frontera con el territorio Norgay. La base fue rodeada por escuadrones enemigos. Comunicaciones cortadas. Evacuación imposible. Solo quedaban 3 soldados heridos, 2 drones médicos sin batería, y mi madre. El murmullo en la cantina se apagó. Todos escuchaban. Los Norgay eran conocidos por su eficiencia quirúrgica. Rápidos, precisos, despiadados. Ella lo sabía. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, improvisar. Hizo una pausa breve. Usó las camillas como barricadas. Transformó su instrumental médico en trampas mortales. Las jeringas con analgésicos se convirtieron en proyectiles neurotóxicos. Los bisturís, en trampas colgantes. Con los sueros intravenosos improvisó detonadores eléctricos. Cortal frunció el ceño. Aquello no sonaba a desesperación. Sonaba a estrategia. Durante 4 días defendió la base, continuó. Sin dormir. Con un solo brazo funcional, el otro lo había perdido al segundo día. Mató a 7 invasores en combate cuerpo a cuerpo, perforando sus puntos vitales con precisión médica. Cuando por fin llegó una unidad de rescate, la encontraron cubierta de sangre, deshidratada, y aún de pie.
La mujer sacó una pequeña foto del interior de su chaqueta. La colocó sobre la barra. Mostraba a una mujer sonriente, con uniforme blanco y ojos cálidos. No necesitaba saber disparar, dijo. Solo necesitaba saber cómo funciona un cuerpo, para mantenerlo vivo o para destruirlo desde dentro. Cortal no apartaba la vista de la imagen. La mujer la guardó con cuidado, como si contuviera algo más frágil que papel. Recuerdo lo que me dijo cuando regresó, añadió. Me miró a los ojos y dijo, hay batallas que se ganan sin armas, hija. Se ganan cuando decides que nadie va a morir hoy, y haces que sea verdad. Un silencio cargado de respeto recorrió la sala. Incluso los alienígenas que antes se reían de las historias humanas ahora guardaban un silencio reverencial. ¿Y los soldados heridos? Preguntó una voz desde el fondo. Los 3 sobrevivieron, respondió ella. Uno volvió al servicio activo. El segundo fundó un hospital móvil. El tercero, es el hombre que salvó a mi hija durante un ataque orbital años después. La cadena de vida, de muerte, de deuda, era inquebrantable. Cortal apretó los puños. Cada historia parecía alejarlo más de todo lo que creía entender sobre la guerra. ¿Y eso se celebra? Preguntó de pronto, su voz resonando grave. ¿Una médica convertida en asesina? ¿Es eso heroísmo? La mujer lo miró con dureza. No celebramos la muerte, dijo. Celebramos que elegimos pelear cuando todo estaba perdido. Que decidimos vivir, y que no nos rendimos aunque el universo nos gritara que debíamos hacerlo. Es fácil decirlo desde la victoria, masculló él. ¿Victoria? Replicó ella. Mi madre murió 5 años después por una infección maltratada. Nunca recibió una medalla. Nunca apareció en los archivos. Solo fue una doctora más en un conflicto menor. Pero para mí, y para los que viven gracias a ella, fue más que un general. Cortal bajó la mirada. Un recuerdo lo golpeó. Su hermano menor, Traalben, había muerto en una misión rutinaria. Emboscado por lo que creían era un equipo de rescate humano. No llevaban armas pesadas. Solo mochilas médicas. Y sin embargo, su escuadra entera había sido aniquilada. Siempre pensó que fue una táctica encubierta. Pero ahora, comprendía. No eran soldados disfrazados. Eran doctores, enfermeros, que pelearon porque no quedaba nadie más. No lo habían hecho por odio. Lo habían hecho por no dejar morir a los suyos. Cortal respiró hondo. Por primera vez en su vida, sintió un peso en el pecho que no venía del combate. La mujer recogió su vaso y se alejó, dejando solo el eco de su historia. Un eco que, como el de todas las demás, no desaparecía. Se quedaba. Se enraizaba. Infectaba. Porque la guerra humana no se libraba solo con balas. Se libraba con voluntades imposibles. Con amor feroz. Con pérdidas que no dejaban espacio para el olvido. Y eso, para Cortal, era la más peligrosa de todas las armas. El planeta donde los dioses sangraron. El ambiente en la cantina se había tornado pesado, cargado de memorias que no pertenecían a ese lugar, pero que parecían ocupar cada centímetro del aire. Cortal permanecía inmóvil, con la mirada fija en la nada. Su copa seguía llena. No bebía. Ya no sentía sed. Solo una creciente incomodidad que no lograba disimular. Entonces, una figura se separó de las sombras del fondo. Era un alienígena corpulento, piel cubierta por placas grises, ojos hundidos bajo una cresta ósea. No era un humano. Pero tampoco era un simpatizante. ¿Quieren historias? Gruñó con voz grave. Yo estuve allí. En Delphi 9. El nombre hizo que incluso algunos humanos bajaran la mirada. Cortal giró lentamente el rostro hacia él. Una colonia humana, continuó el recién llegado. Nosotros fuimos enviados a erradicarla. Protocolos completos de asedio. Tropas de choque, cañones orbitales, inhibidores atmosféricos. Todo. Escupió a un lado. La consideramos un objetivo de bajo riesgo. Una comunidad agrícola, sin defensas armadas ni personal militar asignado. Se hizo un silencio tenso. El primer escuadrón pisó el terreno, y no volvió. Lo siguiente que supimos fue que nuestros drones comenzaron a fallar. Las señales desaparecían. Los mapas cambiaban. Los campos eran trampas vivientes. Uno de los humanos exhaló con resignación, como si supiera lo que venía. Los árboles estaban llenos de cuchillas improvisadas, prosiguió. Las raíces habían sido movidas a mano para ocultar minas hechas con partes de baterías caseras.
Las vacas tenían explosivos implantados. Los perros eran vigías. Los niños usaban sus juguetes como distracciones. Y los ancianos saboteaban nuestras naves desde dentro. ¿Cómo? Preguntó una voz en el fondo. Con conocimiento, con años de observar, de anotar patrones. Cortaban cables que no sabíamos que eran vitales. Inyectaban líquidos corrosivos en los motores auxiliares. Envenenaban los tanques de oxígeno con compuestos orgánicos que tardaban horas en activarse. El alienígena guardó silencio un segundo, como si recordara algo desagradable. Y luego, apareció él. La atmósfera cambió. Un frío invisible recorrió la sala. Le decían el silencioso. Nunca lo vimos llegar. No portaba armas visibles. Pero uno a uno, nuestros puestos empezaron a apagarse. Comenzamos a escuchar voces en nuestros propios canales internos. Órdenes falsas. Alarmas sin sentido. Los sistemas se volvían locos. Cortal entrecerró los ojos. Era solo un hombre, dijo el alienígena, su voz ahora temblando. Un humano. Pero en 2 días, hizo que 3 de nuestras naves insignias se autodestruyeran desde adentro. Nunca usó fuerza bruta. Solo entraba, tocaba algo, y todo colapsaba. ¿Y nadie lo detuvo? Un grupo lo intentó. Se encerraron con él en una cámara blindada. Cuando abrimos, solo quedaban restos. No había disparos. No había lucha. Solo cuerpos, y una frase escrita con sangre en la pared. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. El silencio fue absoluto. Después de eso, añadió, nuestras fuerzas comenzaron a desertar. El pánico no era físico. Era mental. Emocional. Cada sombra parecía esconderlo. Cada silencio era él. La colonia sobrevivió. No porque tuviera armas, sino porque tenía humanos dispuestos a arder con tal de no arrodillarse. El alienígena tragó saliva con dificultad. Perdimos 52 naves. Miles de soldados. Todo por un asentamiento agrícola. Cortal respiró profundo. Lo que acababa de escuchar no era una historia más. Era una confesión. Un testimonio. La aceptación de que, incluso entre especies dominantes, existía algo que los humanos dominaban mejor que nadie, la guerra asimétrica del alma. La guerra del no me rindo aunque todo esté perdido. ¿Qué pasó con el silencioso? Preguntó sin saber por qué. Desapareció, respondió el otro. Como si nunca hubiera existido. Solo quedó su sombra, y el miedo que dejó detrás. Cortal cerró los ojos un instante. En su memoria, un recuerdo regresó. Uno que siempre había tratado de enterrar. Años atrás, durante un enfrentamiento en un asteroide prisión, su nave fue infiltrada. Nunca vieron al intruso. Solo encontraron las cámaras abiertas, los sistemas bloqueados, y una frase, grabada en su idioma, en la sala de mando: esto no es venganza. Es memoria. Nunca lo entendió. Hasta ahora. La verdadera fuerza de los humanos no estaba en sus armas, ni en su tecnología. Estaba en su capacidad de recordar, de cargar cada pérdida como un motor, y convertir el dolor en una herramienta afilada. Cortal se reclinó en su asiento. Por primera vez, sintió que su armadura no lo protegía de nada. Porque frente a aquella especie, lo que más dolía, no era perder una batalla. Era saber que nunca dejarían de pelearla. Cortal ya no es invencible. La última historia se había fundido con el silencio de la cantina como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Ni una risa. Ni un suspiro. Solo miradas. Y entre todas, la de Cortal era la más vacía. No se había movido en minutos. No porque no pudiera, sino porque por primera vez en toda su existencia, no sabía hacia dónde. Lo había perdido todo sin siquiera alzar su arma, su certeza, su orgullo, su invulnerabilidad. ¿Te das cuenta ahora?, preguntó el camarero, reapareciendo frente a él, con el mismo vaso que seguía intacto. Cortal alzó la vista lentamente. Toda tu raza gira en torno al poder, continuó el humano. A la fuerza, al dominio, al control. Pero nosotros, no encajamos en esa ecuación. Son caos, murmuró el guerrero. Son imprevisibles. Somos humanos, corrigió el camarero. Y eso basta. Cortal apretó los dientes. Se incorporó. Su imponente figura se alzó, proyectando una sombra que se extendía por varias mesas. Los que no lo conocían retrocedieron instintivamente. Los que sí, esperaron.
El alienígena caminó hacia el centro del lugar. Todos lo observaban. Incluso los más duros guardaban silencio. Nadie sabía si iba a atacar, a gritar o a huir. Quiero saber, dijo al fin, con voz grave, si todo esto, si cada historia que he escuchado aquí es cierta. O si solo son teatro humano. Una carcajada seca estalló en una esquina. Nadie la secundó. De las sombras, surgió una figura que no había participado hasta ahora. Un anciano. Delgado, encorvado, con la piel curtida por años de sol y polvo. Caminó despacio. Sin prisa. Se detuvo frente a Cortal. No dijo nada. Se desabrochó el abrigo. Y lo abrió. Cortal contuvo la respiración. En el torso del anciano había una cicatriz enorme, en espiral, como si algo le hubiera desgarrado la carne desde dentro. Pero lo que llamó su atención no fue la herida, sino lo que sobresalía del centro de ella, un fragmento de hueso alienígena, negro y retorcido, aún incrustado en su cuerpo. Integrado a su sistema nervioso. Latía con cada uno de sus movimientos. Esto, dijo el anciano, me lo hizo un Raxar, un depredador ancestral de mi mundo natal. Lo maté con un cuchillo de cocina mientras me devoraba el estómago. Luego, caminé 3 kilómetros para pedir ayuda. Cortal dio un paso atrás. ¿Por qué no te lo sacaron? Porque se fusionó a mi columna, respondió. Pero nunca me detuvo. Desde ese día, he vivido con él. Me recuerda que cada dolor es un recuerdo de lo que no me mató. El silencio fue total. No somos leyendas, añadió. Somos cicatrices con piernas. Y tú viniste aquí creyendo que entendías la guerra. Pero no entendías a los que pelean sin sentido, solo por el otro que está a su lado. Cortal sintió que algo en su interior se rompía. No era físico. Era estructura. Su código. Su credo. Todo aquello en lo que había creído desde que empuñó un arma por primera vez. He matado a miles, susurró. He conquistado planetas. He hecho que especies enteras se rindan solo con escuchar mi nombre. Y sin embargo, hoy tiemblas por palabras, dijo el anciano. El guerrero se quedó quieto. Por dentro, era una tormenta desatada. Lo había visto, humanos que enfrentaban la muerte con una sonrisa. Médicos que se convertían en soldados. Ancianos que luchaban por promesas. Niños que cavaban con las uñas para salvar un perro. Y ahora, una cicatriz que hablaba más fuerte que toda su carrera militar. Cortal no sabía qué era más insoportable, el respeto que empezaba a sentir, o el miedo que no podía controlar. Con manos pesadas, se quitó la espada ceremonial de la espalda. Era enorme, sagrada, símbolo de su casta. La sostuvo unos segundos. La miró como quien mira a un amigo que ya no reconoce. Y luego, la dejó sobre la barra. El sonido metálico resonó como un trueno sordo en el silencio. Todos lo miraron. Nadie habló. He venido aquí creyendo que podría entenderlos, dijo, con voz temblorosa. Pero no se puede entender lo que no teme morir. Dio un paso hacia atrás. No volveré a la guerra, añadió. Porque ahora sé que no hay gloria posible cuando se lucha contra quienes no pelean por gloria. Se giró y caminó hacia la salida. La cantina permaneció en silencio mientras lo observaban alejarse. Cuando la puerta se cerró tras él, el camarero recogió la espada. La contempló. Una leyenda menos para temer, susurró. Y una más para recordar quiénes somos. Nadie brindó. Nadie festejó. Solo guardaron las palabras en su pecho. Como semillas. Como advertencias. Como verdades. Porque esa noche, incluso los más temidos en la galaxia aprendieron que el peligro real no está en lo visible. No en el músculo. No en el fuego. Está en la especie que pelea sin razón. Que muere por otros. Y que vive, solo para no olvidar.